Bueno, empezamos segundo de bachillerato. A ver qué toca ahora. Física, madre mía, la que me espera. No te preocupes, ya estoy yo por si necesitas ayuda. Vamos a empezar. Buenas a todos, en este primer vídeo comenzaremos el temario de física de segundo de bachillerato con algunos conceptos que debemos de conocer antes de lo que es ir al grano. Cosas como qué es el momento de una fuerza, el momento angular, el momento lineal y sobre todo el concepto de fuerza central. Empecemos por estos conceptos que nos pueden preguntar en algunos exámenes. Por lo menos a mí en mi primer examen me preguntaron el momento angular y el momento lineal. Vamos a empezar con el momento de una fuerza, que es el producto entre el vector posición y el vector fuerza. Aparte, el momento angular es el producto entre el vector posición y el vector momento lineal. Aquí en una órbita podéis ver más o menos dónde está cada vector, siendo el vector posición la distancia entre los centros de los cuerpos, muy importante los centros, aunque en este caso, como la distancia entre el Sol y la Tierra es tan grande, no los tenemos en cuenta. Después, el vector fuerza, que va de la Tierra al Sol, al revés que el posición, que va del Sol a la Tierra, y por último, el momento lineal, que es la masa por la velocidad, y se define como cantidad de movimiento. Vamos a poner un ejemplo para ver lo que significa. Imaginemos que estamos en un supermercado y alguien nos tira un carrito. Como tiene una masa y va a una velocidad, tendrá un momento lineal. Ahora bien, si le metemos más cosas al carrito, tendrá más masa y por lo tanto, si va a la misma velocidad, tendrá más momento lineal. Por esta razón, nos va a costar más pararlo y él tendrá que imprimir más fuerza para que alcance esa velocidad. Además, la fuerza es la derivada del momento lineal. Vamos a demostrarlo. En primer lugar, desarrollamos el momento lineal. Como tenemos la derivada de un producto, aplicamos la regla del producto, que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, como la derivada de la masa es cero, ya que la masa es una constante, nos queda que es masa por la derivada de la velocidad dependiendo del tiempo. Y eso, como sabemos, es la aceleración. Por tanto, la derivada del momento lineal es masa por aceleración, es decir, la fuerza. Prosiguiendo con lo de antes, muy bonita la animación y todo eso, pero ¿dónde está ahí el momento de una fuerza y el momento angular? Pues bien, la clave está en lo que es un producto vectorial. Claro, habéis visto, producto vectorial, ¿y qué es eso? Veréis, estáis acostumbrados al producto escalar de primero de bachillerato de dos vectores, cuyo resultado es un número. Pues ahora, en el producto vectorial de dos vectores, el resultado es otro vector. Sí, otro vector que es perpendicular a los otros dos vectores del producto. Y esto es posible porque estamos en el espacio, ya no estamos en el plano y esto por lo tanto pues puede pasar. Ahora la cuestión es, ¿cómo se calcula ese vector de un producto vectorial? Pues bien, hay que calcular tres cosas. La primera, el módulo, que simplemente se multiplican los módulos de los vectores por el seno del ángulo que forman. La segunda, la dirección, que siempre va a ser perpendicular a los otros dos vectores. Y la tercera, el sentido, que lo calcularemos con la regla de la mano derecha. Madre mía, cuántas cosas y en qué poco tiempo. Bueno, la regla de la mano derecha es el método que vamos a utilizar muchas veces en física para calcular el sentido del vector resultante de un producto vectorial y consiste en lo siguiente. Apuntamos con el índice al sentido del primer vector del producto, después apuntamos con el corazón al sentido del segundo vector del producto y hacia donde resulta el pulgar, en este caso hacia arriba, es el sentido del vector que queremos calcular, el vector c. ¿Y tiene que seguir este orden específico? Sí, primero el de la izquierda y después el de la derecha, porque en el producto vectorial es muy importante el orden en el que multiplicamos los vectores. De hecho, si invertimos el orden, si hacemos b por a, c nos tiene que salir negativo. Os dejo como tarea en casa intentar la regla de la mano derecha, pero haciendo p por a. Recordad, el índice al vector b, el corazón al vector a y el pulgar debe de salir hacia abajo. Y siempre con la mano derecha, que hay alguno zurdo que lo hace con la mano izquierda. Pero no os preocupéis si no lo habéis llegado a entender, porque en este primer tema de gravitación no hay prácticamente vectores, por no decir que es que no hay ninguno. No obstante, sí que habrá vectores en el siguiente tema, en el campo gravitatorio, y en el siguiente, en el campo eléctrico, y en el siguiente, en el campo magnético. Pero no pasa nada, lo volveré a explicar si hace falta y además seguramente utilizaremos otro método que también explicaré. Continuando con lo anterior, el momento de una fuerza es la derivada del momento angular y aunque la demostración sea un poquito más larga, también lo voy a demostrar. En primer lugar, desarrollamos el momento angular y aplicamos la regla del producto. Como sabemos, la derivada de la posición respecto del tiempo es la velocidad y aparte desarrollamos también el momento lineal. Como la velocidad tiene el mismo sentido que el momento lineal,
forman un ángulo de 0 grados, seno de 0, 0, entonces el resultado de ese producto vectorial es 0. Después aplicamos la regla del producto pero con masa con velocidad, entonces nos queda lo siguiente: como la derivada de la masa, ya que es una constante, es 0, nos queda el vector posición por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración, por masa. Como masa por aceleración es fuerza, nos queda vector posición por vector fuerza, y eso es el momento de una fuerza. El caso es que, en gravitación, el momento de una fuerza siempre es 0. ¿Y esto por qué es? Porque la fuerza gravitatoria es una fuerza central, que a grandes rasgos significa que el vector posición que va del Sol a la Tierra es paralelo al vector fuerza gravitatoria, que va de la Tierra al Sol. Por tanto, si intentamos calcular el módulo del momento de una fuerza, tendremos que el ángulo que forman es 0 o 180, como lo queráis ver, y seno de 0 o 180 es 0, y por lo tanto el momento de una fuerza es 0. Entonces pensaréis, ¿todo lo que nos has enseñado antes no sirve para nada? Porque al final todo es 0. No. Os he enseñado esto para que entendamos los conceptos con los que estamos trabajando. Además, ya nos pueden preguntar el momento de una fuerza, porque sabéis que es 0. Pero lo importante es que, como el momento de una fuerza es 0, el momento angular es constante. Y esto sí que nos va a servir de mucho. Vamos a desarrollar la fórmula a ver qué nos queda. El momento angular es el vector posición por el vector momento lineal. Si calculamos el módulo, tenemos que es la distancia por el momento lineal por el seno del ángulo que forman. Desarrollando el momento lineal, nos queda que es la distancia por la masa por la velocidad por el seno del ángulo que forman. Como estáis viendo, en una órbita circular, el vector posición y la velocidad siempre son perpendiculares, entonces forman un ángulo de 90 grados, por tanto, seno del 90 es 1 y nos queda esta expresión. El momento angular es la distancia por la masa por la velocidad. Ahora bien, como sabemos, el momento angular es constante, por tanto, podemos igualar el momento angular en distintos puntos de la órbita. Desarrollando y tachando las masas nos queda esta expresión. La distancia en un punto por la velocidad en ese punto es igual a la distancia en otro punto por la velocidad en ese otro punto. Y esta expresión nos va a servir de mucho. Y puede que penséis, pues claro, en una órbita circular, como la distancia es siempre la misma, la velocidad es siempre la misma, ¿no? Pues bien, el caso es que las órbitas no son circulares, son elípticas, y en uno de los focos está la masa alrededor de la cual se orbita. Y como es una elipse, no en todos los puntos de la elipse se va a orbitar a la misma velocidad. Habrá zonas en las que se orbite más rápido y zonas en las que se orbite más lento. Y aquí va a entrar esta expresión, que nos va a servir de mucho. Y es posible que algunos penséis, ya, pero es que en algunos puntos de la órbita como este, el vector posición y la velocidad no son perpendiculares, entonces habría que tener en cuenta el ángulo que forman, ¿no? Pues no, porque el vector fuerza sigue siendo paralelo en cualquier punto de la órbita, como podéis ver. Por tanto, el momento de una fuerza siempre es 0, ya que siempre se va a formar ese ángulo de 0 grados. No obstante, solo nos van a interesar dos puntos de la órbita, el punto más cercano al cuerpo que se orbita o perigeo y el más lejano o apogeo. Es geo porque se orbita alrededor de la Tierra. Si fuese alrededor del Sol sería perihelio y afelio. Si fuese alrededor de Steve sería periSteve y apoSteve. Eso es indiferente. Entonces la expresión que teníamos antes se transforma en esta otra. La distancia al apogeo por la velocidad en el apogeo es igual a la distancia al perigeo por la velocidad en el perigeo. Y esto lo vamos a utilizar muchas veces, ya sea porque nos piden una de estas cosas y nos dan el resto de datos, porque nos piden alguna relación entre distancias o velocidades, o porque tengamos que sustituir en alguna fórmula más grande. No obstante, este tipo de problemas los veremos en los siguientes vídeos. En concreto, en el siguiente veremos las leyes de Kepler, aunque ya he hecho un pequeño spoiler, la ley de gravitación universal y comenzaremos a ver y resolver los primeros problemas. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Hasta otro vídeo.